Vamos a hacer una lectura allí en el libro de Daniel y vamos a leer el capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después que tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de lo cual había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Aunque el libro de Daniel fue escrito entre los años 530 y 540 antes de Cristo, esto quiere decir que andan más o menos, han pasado como 2400, 2500 años, ¿no? Pero sin duda alguna podemos ver que tienen aplicación
hoy en día para nuestra vida. Podemos tener preciosas enseñanzas de parte de Dios para nosotros. La predicación del día de hoy tiene por título Mantente impecable para Dios. Mantente impecable para Dios. La palabra impecable se compone de dos palabras que vienen del latín. In con M, y petacus. In significa sin, petacus significa pecado. Sin pecado. Y le damos gracias a Dios porque todos los que hemos recibido a Cristo, dice la Escritura que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? En singular, hablando de la naturaleza pecaminosa. Pero también sabemos los creyentes que pues pecamos contra Dios, cometemos pecados. Pero también fíjese cómo Dios nos da la herramienta de 1 Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Entonces, los creyentes tenemos pretextos para no estar impecables delante de Dios. Me acuerdo que hace ya muchos años, una persona estaba vendiendo su carro. Y él decía, o sea, yo sé que era la estrategia comercial, ¿no? Pero él decía, mi carro está impecable. No tiene nada malo. No le falta nada. Y así lo promocionaba. ¿Cuánto más nosotros no podemos estar impecables delante de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Gracias a Dios porque tenemos el perdón de nuestros pecados, somos hechos nuevas criaturas, y también le doy gracias a Dios porque manifiesta día con día su misericordia para con nosotros. Cuando vamos a Él y confesamos, hoy escuchamos el testimonio de César, donde él se pone a cuentas con Dios y sabemos que fiel es Dios y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, y gracias a Dios por ello. Entonces, qué precioso es que tú y yo nos mantengamos impecables para Dios. Hoy veremos la historia de Daniel y la misma manera en la que él dirigió su vida. Veremos cómo un hijo de Dios puede estar firme ante las acechanzas del enemigo y puede salir con ellos con victoria, como nos dice 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, qué importante, ¿verdad?, que la gente vea que somos del Señor Jesucristo y que estamos viviendo sin pecado en nuestras vidas. Estamos viviendo impecables, de buen testimonio para con los de afuera y también para con los de adentro. Daniel estaba siendo llevado lejos de su casa, a una tierra extranjera. Acordémonos cómo Nabucodonosor llevó cautivo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y Daniel iba ahí con ellos, como también los otros que estuvieron siendo tratados de una manera diferente por encontrarse en ellos cualidades que podían servir al rey. Pero vemos cómo Daniel triunfa, vemos cómo Daniel vence las tentaciones del enemigo
Y así nosotros ahora también. Podemos tener la victoria de todas las tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros para que caigamos y no estemos viviendo en íntima comunión con nuestro Dios. Dice la Escritura ahí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, mantente impecable para Dios, en primer lugar, no cayendo en las maquinaciones del enemigo, no cayendo en las maquinaciones del enemigo. ¿Qué tan sensible eres a esto? De que hay un enemigo que está tratando una y otra vez de que no brillemos para la honra y para la gloria de Dios. Que está tratando de que no llevemos una vida impecable. Ese enemigo está constantemente y de una manera muy sutil, está trabajando para que los hijos de Dios no estén brillando para su honra y para su gloria, por un lado, y también para que otros vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Y es tan sutil que vemos cómo la Iglesia Universal está dormida, no está predicando el Evangelio, no hay almas ganadas para el Señor Jesucristo, por un lado, pero también en nuestras decisiones diarias no se manifiesta que estamos haciendo la voluntad de Dios por amor al Señor. Pero qué gran ejemplo tenemos aquí en Daniel. Daniel era consciente de que todo lo que estaba pasando, sabía de quién venía, pero también él sabía en quién podía confiar. Y él confiaba en el Señor. Hace ya muchos años, recuerdo que estaba yo en una fiesta en Playas de Tijuana al aire libre, y el dueño, el que organizó la fiesta, el dueño de la casa donde estaba la fiesta, agredió a un taxista que iba cruzando ahí por la calle. ¿Cómo es posible que te hayas metido? Pero esta persona ni siquiera permisos tenía del municipio ni nada. Entonces lo golpeó y le dañó su taxi. El taxista se fue y como a los, 20, 30 minutos, llegaron como 6 patrullas. Y empezaron a subir a todos a las patrullas, sin preguntar. Entonces yo, sentado en una banca de la banqueta, de esas de concreto, estaba viendo todo, cómo metían a todos a la patrulla, y yo dije, híjole, pues está, pero pues nunca me imaginé que ya que las patrullas se llenaron, un policía volteó hacia mí y le gusté para ello. Me agarró y me subió arriba de los 5 que iban sentados. Arriba. Y dije, pero yo le decía, oye, pero ¿por qué? Yo no tengo la culpa, yo ni siquiera participé en esto. Ah, ¿todavía te rebelas? ¿Te rebelas o te subes? O sea, amenazándome, dije, no, me va a golpear, entonces me subí. Como Superman, me subí. Bueno, pasó, yo nunca había estado en una cárcel. Para mí lo máximo así, estar en una cárcel era la que estaba en la calle 8 y Constitución. Y me van a llevar a la 8, asustado. Pero cuando pasamos por la 8, se va de paso hacia Zona Río y llegamos ahí donde estaba la Policía Judicial del Estado. Y
nos pidieron los nombres y nos metieron a una celda bien chiquita. Éramos como 30 y era una celda, no sé, de 1,80 por 3 metros, una cosa así. Y yo le decía a uno de los, oye, pero yo no tengo nada que ver. Mira, mejor guarda silencio. Tenemos que hacer la investigación y tardamos 72 horas. Pues más todavía, 72 horas. Total, gracias a Dios, ahí hablando con otro de los judiciales, le explicamos que nosotros no habíamos ido, que había sido el señor donde se estaba organizando la fiesta. Total, ya investigó, agarraron a esta persona, agarraron al hijo que también había golpeado al taxista y a nosotros nos dejaron libres. Entonces, cuando íbamos saliendo, uno de los judiciales estaban ahí y le dije, oye, pero ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, pues nos tuvieron presos sin... me dice, sí, aquí a la vuelta pasa para que te den tu cupón. Así bien sarcástico, ¿no? Para cuando vuelvas a venir te den la libertad. Vas a tener a favor ese cuponcito para que ya no regreses. O sea, muy sarcásticamente se estaba riendo, ¿no? Pero la verdad es estar cautivo. De veras es triste. Y luego injustamente. Yo no había cometido absolutamente nada. Simplemente el estar ahí en un convivio, que era un bautizo. Y volviendo a nuestra historia, vemos que Daniel, hablando de Daniel no tenía culpa. Daniel era una persona justa delante de Dios, obediente delante de Dios. Sin embargo, estaba sufriendo las consecuencias de la disciplina de un pueblo rebelde y contumaz. Pero qué bendición es leer de que en una situación adversa, como la que se estaba viviendo en ese entonces, Daniel tenía los ojos puestos en el Señor. Su fe no menguó. Su confianza en Dios ahí estuvo. Y sin embargo vemos cómo el enemigo estaba tratando, ¿verdad?, de destruir al pueblo de Israel. Pero como decíamos ahorita, eran consecuencias también de que el pueblo de Israel había dejado a su Dios. No lo tenían en primer lugar en sus vidas. Entonces podemos ver cómo aquí dos naciones estaban envueltas en un conflicto. Por un lado Babilonia y por otro lado Judá, con su capital en Jerusalén. Vemos cómo el rey Nabucodonosor realizó este cruel ataque a Jerusalén. Pero fíjense cómo estas dos ciudades representan también estilos diferentes de vida. Por un lado, ¿verdad? Babilonia, llena de ideologías, llena de idolatrías, que no querían reconocer al Dios único y verdadero. Se puede decir que Babilonia era el centro geográfico de toda la rebelión contra Dios. Había una falsa religión basada, como les decía, en la adoración a ídolos, que eran opuestos a la voluntad de Dios. Y por otro lado tenemos a Jerusalén, la ciudad de Daniel. Esta ciudad representaba la lealtad, la fidelidad, la constancia al Señor. Y creo que esto es algo muy importante que nosotros hoy en día tenemos que tener muy presente: lealtad al Señor, la fidelidad al Señor y ser constantes por amor al Señor en esta vida que tenemos en su Hijo Jesucristo. Representaba la adoración y la obediencia a ese Dios único y verdadero, que hoy en día es el mismo Dios
que cada uno de nosotros conocemos de una manera personal, porque cada uno de nosotros le ha entregado el corazón de una manera personal al Señor Jesucristo, y cada uno debe vivir de una manera personal, obedeciendo la palabra de Dios, dándole la honra y la gloria que Él se merece. Entonces podemos ver que en el primer versículo de este capítulo 1 de Daniel se introduce, ¿verdad?, esta lucha entre Babilonia y Judá, vamos a ponerlo así, entre el bien y el mal. Y esto me hizo recordar lo que la palabra de Dios nos dice allá en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran lucha en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién engaña a la tierra? ¿Quién engaña a los seres humanos? Pues vemos que es aquí Satanás. Pero también podemos ver cómo él ya está derrotado. Él ya no puede hacer nada con nosotros. Y estas son palabras que nos alientan, porque si vivimos para el Señor, nada nos puede Él hacer. Y lo podemos ver aquí en esta historia, como en este cautiverio, Daniel se presentó firme delante de Dios. No se fue con la finta de decir, bueno, estoy cambiando de situación, pues bueno, ahora pues me voy a pegar ahí a Nabucodonosor y ver la manera de yo vivir tranquilamente, siguiendo la corriente que había ahí en Babilonia. Él no dijo eso. Él siguió firme, aplicando los principios de la palabra de Dios a su vida. No se dejó engañar por el enemigo. No le dio cabida a la carne, ni a las influencias que estaban allí alrededor. Sin embargo, podemos ver cómo nos dice la Escritura, allí en el versículo 9, que Dios estaba con ellos. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe en qué situación estamos. Sin embargo, pues necesitamos permanecer fieles a Dios. Hace unos, pues en estos últimos días me he sentido muy mormado en las noches, que no puedo dormir. Y la verdad que orando al Señor dije, Señor, pues creo que tengo que pues seguir dependiendo de ti, porque yo sé que para ti no hay imposibles. No sé qué esté pasando en mi cuerpo, no sé por qué está pasando, pero algo que ha estado muy suave es que cuando no he podido dormir, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy recordando su voluntad, estoy dependiendo de Él, estoy orando a Él. Y entonces viene una calma de tal manera que luego ya voy y me acuesto y me duermo. Hoy en la noche no fue la excepción. Pero al final de cuentas, en cualquier situación que nos estemos encontrando, debemos estar dependiendo de Dios. Estoy a lo mejor
comentando esto de una manera que es muy ligera comparado con otras situaciones en las cuales nos podemos encontrar. Situaciones difíciles, económicas, de salud también, pero la actitud debe ser la misma en cada una de ellas. No sabemos el enemigo cómo actúa, pero sí quiere tumbarnos, sí quiere que nosotros no estemos siendo fieles al Señor. Entonces, pues aunque vayamos en ese camino de tristeza, lleno de aflicciones, pues debemos de confiar en el Señor, sabiendo que Él, donde quiera que estemos, Él siempre va a estar ahí presente con nosotros, y lo vemos aquí en el caso de Daniel, ¿verdad? Donde vemos que hay esa íntima comunión con Daniel y el Señor, y cómo el Señor tiene cuidado de Daniel. Entonces, también de igual manera lo va a tener para cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que Daniel no se sintió perdido en esta situación. No vemos que Daniel haya expresado miedo, que Daniel haya expresado el ya no querer seguir así. No, no vemos eso. Vemos a un Daniel que está firme y constante en la obediencia al Señor. Fíjense cómo tiene Daniel esta madurez, cómo el carácter del Señor Jesucristo se ve en Daniel, porque no reniega contra Dios, sino que él sigue adelante buscando al Señor y aplicando su palabra. Entonces, también vemos cómo, pues todos estos jóvenes que se llevaron cautivos a Babilonia, nos dice ahí el versículo 3 y 4 de Daniel 1, que el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes 4 muchachos, quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eran jóvenes nobles, sin defectos, jóvenes instruidos, y qué cosas, ¿verdad? Cómo el testimonio de estos jóvenes era impecable, era cómo Nabucodonosor pues sabía esto, porque digo, que no tenía a sus alrededores Nabucodonosor jóvenes que le sirvieran con estos propósitos. Claro que sí había, pero vemos el sello de Dios en las vidas de todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones, el lugar donde Dios nos pone y lo que podemos hacer cuando estamos en esa dependencia con Dios. Dios nos da una perspectiva más alta de lo que tiene el mundo. Yo le doy gracias a Dios porque antes de convertirme yo no entendía ni el propósito de la vida. La verdad me dejaba ir por las cosas simplemente que se me presentaban y muchas de ellas me fue muy mal. Sin embargo, cuando me convertí a Cristo, vi cómo el Señor me estaba dando de su palabra, me estaban compartiendo estudios, estaba escuchando las predicaciones y le doy gracias a Dios porque la perspectiva de vida cambió totalmente. De tal manera que ahora sí me daba cuenta de todo lo que venía hacia mí, que era con propósitos de afectarme o que no era conveniente, que no era conforme a la voluntad de Dios. También le doy gracias a Dios por todas aquellas personas que estuvieron dispuestas a darme su consejo también.
porque eso al final era el propósito de que yo permaneciera en la voluntad de Dios y creciendo en su gracia y en su conocimiento. Cosa que todos y cada uno debemos hacer. Entonces, no es de extrañarnos que veamos a un Nabucodonosor, pues diciendo, oye, aquí hay elementos, hay personas que me pueden servir para los propósitos de mi reino, personas que son no solamente de buen parecer, sino que son enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y gracias a Dios porque todo esto Dios lo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es que tengamos muy presente que cuando vienen todas estas aflicciones, todos estos problemas, pues hay un enemigo, ¿verdad?, que está queriendo destruirnos, que no brillemos, pero Dios es fiel para mantenernos firmes, caminando hacia adelante. Entonces, mantente impecable para Dios. En segundo lugar, obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Nos dice ahí en el versículo 8 que Daniel tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces propuso en su corazón no contaminarse. Y así nosotros también, ¿verdad? Debemos de proponer en nuestro corazón no adquirir todas aquellas cosas que no son del Señor. La palabra propuso significa determinar, significa decidir, hacer un propósito de ejecutar o no ejecutar algo. Y Daniel aquí, lo que él decidió, lo que él determinó fue no contaminarse con las cosas que el rey Nabucodonosor le ofrecía. Que es algo que nosotros también en nuestro diario vivir debemos tomar esta decisión. Porque fíjense que cuando no hacemos lo correcto, parece ser que todo está muy tranquilo, ¿no? No estamos padeciendo persecución, estamos bien con todos los que nos rodean, sobre todo con las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Estamos llevando un trabajo de una manera buena, pero hay algo aquí que debemos de despertar y debemos de darnos cuenta. Si las cosas que estamos haciendo son conforme a la voluntad de Dios, o si estamos participando en cosas que no van conforme a su voluntad. Esto es algo bien importante. Pero pudiera pasar en nuestras vidas que no somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando a nuestro alrededor, y entonces estemos quebrantando principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos estar muy atentos. Daniel estuvo muy atento cuando vino este mandamiento de comerle cosas que un judío pues no comía. Él dice, no, yo no voy a contaminarme con ello. O sea, inmediatamente reaccionó. Traía muy presente lo que él era y lo que a Dios le agrada. Y no batalló. Yo no veo ahí como que
bueno, pues voy a negociar y bueno, mira, 50 y 50 o no, ¿verdad? Él fue muy categórico en su deseo de seguir al Señor. Y le doy gracias a Dios porque ahora Dios nos da su Espíritu Santo, vive en nosotros y Él nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Él nos da entendimiento a su palabra. Dice el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya, porque el Consolador, Él les dará a conocer todas las cosas, ¿verdad? Y así ha sido. No nos hemos quedado sin instrucción alguna para que vivamos de esta manera, como este testimonio que Dios nos presenta aquí en la vida de Daniel. Entonces, que la palabra de Dios abunde en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice allí Daniel 1:12, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y aguas a beber. O sea, Daniel trata ahí de convencer a esta persona para que ellos no se contaminen. O sea, Daniel estaba buscando el no contaminarse. Y vemos cómo Dios está con ellos, les da gracia, les da sabiduría, y podemos ver cómo también al cabo de esos 10 días, los rostros de ellos estaban mucho mejor, el semblante de ellos estaba mucho mejor que el semblante de los otros que estaban comiendo de las cosas que los babilonios les estaban dando, les estaban ofreciendo. Entonces, ¿qué testimonio es que tú y yo estemos firmes así en el Señor? Porque lo más seguro es que sí nos están observando, nos observan nuestros vecinos, nos observan nuestros compañeros de trabajo, todo mundo nos observa. Y qué precioso es que observen siempre en nosotros al Señor, que observen al Señor Jesucristo en nosotros. Y claro, tenemos que tener la disposición. Hace muchos años, más o menos allá por unos 30 y tantos años, 32, 33 años, o más o menos 30 años. Yo me acuerdo que a algunos creyentes se les invitó a predicar la palabra de Dios. Y uno de ellos dice, oye, pero ¿cómo predicar la palabra de Dios si yo nunca he predicado, no sé cómo se hace? Entonces, me acuerdo que ahí como se trató ahí, el consejo que se dio fue, pues, es estudiar la palabra de Dios, es depender del Señor, orar que Él te guíe, y gracias a Dios porque esta persona, al poco tiempo, vi que estaba armando predicaciones que eran de bendición para todos los que lo estábamos escuchando. Y luego después también, gracias a Dios, tuvimos estudios que Héctor nos compartió de homilética, hermenéutica, que también son herramientas que nos ayudan para armar la predicación. Entonces, pero veo cómo también el Señor nos da esa gracia, nos da esa sabiduría, y podemos estar dependiendo de Él. Cuando nuestro corazón está inclinado a Él, podemos ver esas ricas bendiciones que Dios derrama en cada uno de nosotros. Y podemos ver cómo Daniel se mostró así, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo usó, cómo Dios cumplió sus propósitos a través de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dependamos de Dios siempre teniendo en nuestro corazón el obedecerlo. Porque esto es, por un lado, para beneficio de nosotros y por el otro lado,
de ser testimonios eficaces aquí en este mundo de Él. Entonces, en conclusión, no estamos exentos a padecer. Daniel pasó por esta experiencia que pues no se le desea a nadie, llevarse, que sea cautivo, ¿no? Que sea preso de alguien. Daniel, aún así con todo esto en su contra, Daniel permaneció firme. Nosotros podemos estar fuera en una situación adversa, pero sabemos que Dios está siempre con nosotros, que Él no nos deja. Puedes estar seguro que vas a tener siempre la victoria, porque el Señor nos quiere llevar de triunfo en triunfo, y Él nos da todo lo que necesitamos para estar de triunfo en triunfo. Entonces, si estás derrotado es porque realmente has querido, porque el Señor te puede llevar de triunfo en triunfo, como vemos aquí en la vida de Daniel y sus compañeros. Sabemos que hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar, pero sabemos que Él no nos puede tocar. Ya Él está condenado, Él ya fue derrotado, el Señor Jesucristo lo derrotó y no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Entonces, en cada una de estas pruebas, cada una de estas luchas, mantengámonos firmes y constantes en el estar haciendo la voluntad de Dios y llevar una vida con propósito, una vida con propósitos del Señor. Que Dios les bendiga.